Madre mía, las notas, tienen loco. Eso me pasa por coger canciones en notas no habituales. Gloria a Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Amén. Me acompañéis en oración, por favor. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy estamos aquí juntos para traer pues ofrendas, Señor, por medio de nuestros labios, y traemos también nuestras vidas tal cuales son, pero Señor, esperando que tú tomes autoridad sobre ellas y que tú tomes nuestras vidas para restituirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para redarguirnos, Señor, también para amarnos, para consolarnos. Espíritu de Dios, tuyo es el poder, tuya es la gloria, y estamos aquí juntos, Señor, necesitados, y en medio de toda necesidad tú nos socorres, nos libras de todo peligro, y hoy estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, gracias a tu nombre, que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra y la ponemos hoy aquí en medio nuestra para que vivifique nuestros corazones. En el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 42 de Job. Me gustaría que podamos estar atentos en esta tarde, que no nos despistemos mucho y que podamos poner nuestros sentidos en la palabra. Sí es necesario a veces poner nuestros sentidos captando el mensaje de la palabra y no dejando distracciones que nos hagan evadirnos del lugar y que se escape al final la palabra. Vamos a retenerla. Amén. ¿Estás en disposición de recibirla? No te distraigas. Gloria al Señor. Job 42, versos 1 al 6. Respondiendo Job a Jehová, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hemos escuchado alguna vez que otra, ¿verdad?, ese dicho de hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? Cuando uno pone la parte práctica en su corazón, en su hacer, la acción práctica, pues da testimonio y sirve. A veces tenemos buenas razones, buenas ideas, somos simpatizantes de ciertas personas, pero no hay hechos. Y entonces pues se queda todo en el aire. Así pasa muchas veces con las elecciones políticas, que prometen y prometen y ¿qué? Y no cumplen. Bueno, alguna vez van cumpliendo algunas cosillas, pero la realidad es que cuando están en pleno pactos electorales y en plenas elecciones, buscan de qué manera pueden conseguir el favor del pueblo, de la sociedad, y por eso prometen muchas cosas que puedan cautivar y emocionar al pueblo, pero luego es difícil cumplirlo. Por eso es mejor que digamos poco y cumplamos lo poquito que digamos, pero que lo cumplamos. De esa manera la gente nos conocerá, porque nuestro sí es sí y nuestro no es no. Y la gente valora mucho eso. Hoy en día, la palabra, el que tú puedas dar una palabra y que esa palabra se pueda cumplir, tiene muchísimo peso en la sociedad, porque muchos dicen y no hacen. La palabra nos habla claramente de que
pasa con meramente los oidores. Son los hacedores de la palabra del Señor los que entrarán en el reino de los cielos, no tan solo los oidores de la palabra. Job 42, como hemos leído ahora, vemos una situación de quebranto, una situación de confesión y justificación. Y vemos que en medio del quebranto personal de Job, escucha que hay muchas personas que intentan distorsionarle. La vida de Job un poco está caracterizada porque hay un entorno alrededor suya muy hostil en contra del conocimiento de Dios. Y esas familias y esos amigos y esas personas intentan con habladurías perjudicar la vida de Job. Y por eso estaba un poco pasando por esta situación, y él decía estas palabras de sí mismo, un poco arrepentido y compungido, y estaba todo diciéndolo porque entendía que Job no se podía esconder delante del Señor. Cuando uno abre su corazón de par en par y entiende todo tipo de situaciones que pasan alrededor suya, pero expone su situación delante de Dios de una manera abierta, diciendo: Señor, esta es mi situación, tú la conoces, pero uno está en las manos de Dios y sabe lo que puede confiar en Dios. Aunque muchas veces no entendemos la palabra del Señor, muchas veces no entendemos el mensaje de Dios, muchas veces no entendemos ni siquiera las predicaciones, aunque a veces se nos ve ahí predicaciones sencillitas y bien estudiadas y bien planificadas, pero a veces no las entendemos, no las escuchamos porque no se ejecutan. Yo entiendo que para que tú entiendas algo lo tienes que ejecutar. Cuando los niños están en el colegio y los profesores explican las matemáticas, explican el lenguaje, explican el inglés, explican las asignaturas diferentes y le dicen a los alumnos: ¿lo habéis entendido? Y muchos alumnos dicen sí, pero luego cuando les ponen el examen, cuando le ponen la prueba dando, cuando les sacan la pizarra, se quedan bloqueados, no saben qué hacer, no lo pueden poner en práctica porque realmente no lo han entendido. Cuando uno entiende bien la palabra de Dios, cuando la entiende bien, entendemos que es una palabra basada en hechos, en frutos, en acciones que nos hacen participar de vivencias, de experiencias genuinas, reales, personales, pero que agradan la voluntad de Dios. Amén. Si no entendemos la palabra del Señor, nos quedaremos pues enredados, quizás más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y la palabra del Señor es bien clara con respecto a eso. El que ama más al mundo no es digno de mí. El que ama más las cosas de este mundo no es digno de mí. Y muchas veces tenemos un conflicto personal en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué deseamos amar más? O en la práctica, a la hora de la verdad, a la hora de la ejecución, ¿qué amamos más? ¿Por dónde se va nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros intereses? Pablo decía: yo hablaba pero no entendía. Job decía: yo hablaba pero no entendía. Estaba asimilándose a sí mismo, sabiendo que sus razonamientos y que muchas cosas de las que hablaba no tenían tesón, no tenían fuerza, no estaban respaldadas por el poder de Dios, porque hablaba las cosas por hablarlas, pero no las entendía. Muchas veces este es nuestro problema, que hablamos las cosas pero a veces no las entendemos. De hecho, hasta a veces hablamos la palabra de Dios, pero no llegamos a entenderla. Entenderla es ponerla por práctica. Aquel que ejecuta la voluntad de Dios se convierte en un perfeccionista de la voluntad de Dios y se convierte en un ejecutador, en un hacedor real y vivo. Pero si no lo hacemos así, lo que nos pasa con la palabra es que se convierte en texto, en letra, y hay una acción clara que la palabra nos dice el peligro de que nosotros convertamos la voluntad
El problema es que hay muerte. El problema es que el escudriñar la palabra de Dios como si fuese un libro sin más, mata. La letra mata. Y algunos intentan justificarse con la letra, pero viven bajo la ley, viven bajo las carnalidades, y eso les mata. Por eso no podemos leer la Biblia como si fuese un libro más, como si fuese una novela, o como si fuese, pues bueno, algo hermoso que de vez en cuando, pues, oye, nos satisface leer. Muchos no creyentes en Dios, o muchos no practicantes, leen la Biblia porque creen que es un libro sabio, porque encuentran ciertos consejos buenos. No solamente los cristianos y los que van a la iglesia de la Biblia, hay muchas personas que tienen una Biblia dentro de su biblioteca personal y la leen porque a veces encuentran cosas que les satisface, que les gusta, pero se puede convertir en muerte si no practicamos. Si no practicas, al final estarás carente de unción. La unción viene también por medio de la práctica. Uno clama al Señor, Señor, pon unción en mi vida. Y cuando el Señor quiere derramar su unción en tu vida, ¿qué haces? Te sientas en el sofá y dices, uy, qué ungido estoy. No veas qué bien me siento conmigo mismo. O buscas ejecutar la unción de Dios, buscas orar por las personas, buscas clamar por los perdidos, buscas evangelizar, buscas ayudar al necesitado, al débil. ¿Qué haces? ¿Procuras hacer algo práctico? O dices, uy, hoy me siento lleno de la unción de Dios, hoy me siento lleno de vitalidad. Sí, así algunos practicando diferentes ejercicios físicos llegan a ese clima de vitalidad y de energía con el sol y con las estrellas, ¿verdad? Pero el Señor no nos lleva a esos lugares. El Señor nos lleva a la practicidad clave y natural de su Evangelio. Como le decía al Señor, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora mis ojos te ven. Muchas veces estamos un poco cegados. Muchas veces estamos un poco cegados. Hay montones de fórmulas que nos hacen perder de vista a Jesucristo mismo y la voluntad de Dios. A veces la misma religión nos tapa el verdadero Evangelio. Algunos se piensan que es la religión la que da soluciones, la que da vida, la que transforma a las personas. No, la religión nos convertirá en religiosos, en perfeccionistas de la religión, pero sin vida, sin unción, sin poder, sin autoridad. Y así hay muchos que intentan